Historia cuarto grado. Bloque 1. Del poblamiento de América al inicio de la agricultura. En esta página podemos observar pinturas rupestres en la Sierra de San Francisco, Baja California Sur. Página 12. Panorama del periodo. Ubicación temporal y espacial del poblamiento de América y el surgimiento de la agricultura. Antes de comenzar quiero mencionarte el significado de algunas palabras que abordaremos. Glaciación. Periodo de larga duración en el que disminuye la temperatura y grandes cantidades de hielo cubren la Tierra, principalmente en las regiones norte y sur de los continentes. Migración. Desplazamiento de grupos humanos de un lugar a otro. Ahora abordaremos la lectura, pon mucha atención. En este bloque estudiarás el periodo que abarca desde el poblamiento de América hasta el surgimiento de la agricultura. Los investigadores han desarrollado varias propuestas para explicar el origen del ser humano en América. Una de las más aceptadas es la que establece que los primeros habitantes de nuestro continente eran originarios de Asia. Según esta explicación, el poblamiento de América se originó durante la última glaciación, en la que el norte de Asia y de América se congelaron, en consecuencia el nivel del mar descendió y quedaron al descubierto largas franjas de tierra en el estrecho de Bering, lo que permitió que los seres humanos provenientes de Asia cruzaran y poblaran gradualmente lo que hoy es América. Otras investigaciones sostienen que el poblamiento de América se realizó por varias rutas y en diferentes momentos. Por ejemplo, proponen que pobladores de Europa Occidental pudieron haber llegado a Norteamérica por el Océano Atlántico, que estaba parcialmente congelado por la glaciación. Posteriormente, otros grupos del sureste de Asia llegarían navegando por el Océano Pacífico. Es así que el poblamiento de América fue un largo proceso que se originó por varias migraciones, aproximadamente entre los años 40.000 y 6.000 a.C. Durante ese tiempo, las formas de vida de los grupos que poblaron el continente fueron modificándose debido a sus necesidades y a la adaptación al espacio geográfico. En un principio vivían de la caza y la recolección, por lo que tenían que trasladarse continuamente de un lugar a otro, es decir, eran nómadas. Tiempo después, estos grupos humanos desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales, lo cual generó las primeras poblaciones sedentarias que se establecieron en un lugar de forma permanente. Página 14. Ubicación espacial de Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Los investigadores han ubicado tres grandes áreas culturales del México antiguo: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Estas áreas poseían características geográficas y culturales diferentes y se habitaron hace miles de años. Puedes observarlas en el mapa de la siguiente página. Aridoamérica abarcó parte del territorio actual de Estados Unidos de América y total o parcialmente algunas de las actuales entidades de México, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Es una región árida en la que vivieron sociedades dedicadas a la cacería, a la pesca y a la recolección de frutos y vegetales. Oasisamérica cubría gran parte de la superficie de los actuales estados mexicanos de Chihuahua, Sonora y Baja California, y del suroeste de Estados Unidos. Esta región posee un territorio semiárido, de clima caluroso, en el que las lluvias son escasas durante todo el año, pero debido a que cuenta con oasis, algunas tierras son favorables para la agricultura. Mesoamérica recibió ese nombre por la posición intermedia que ocupaba en el continente americano. Sus límites territoriales abarcaban desde el noroeste de México, en los actuales estados de Sinaloa y Nayarit, hasta el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta área tiene varios tipos de clima y cuenta con tierras cultivables, gracias a la abundancia de ríos y lagunas en la zona, lo que la hizo favorable para la agricultura y permitió el surgimiento de las primeras ciudades. Oasis, zonas en el desierto que cuenta con agua y vegetación. Página 16. ¿Cuándo y dónde pasó? Observa la línea del tiempo y el mapa histórico. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 1. De acuerdo con la línea del tiempo. ¿En qué periodo finalizaron las glaciaciones? ¿En qué periodo se desarrolló la agricultura? ¿En qué periodo se fundaron las primeras aldeas? 2. De acuerdo con el mapa. ¿Qué regiones del mundo se encontraban congeladas? Elabora una tabla como la siguiente en la que escribas cómo crees que llegaron los primeros pobladores a América a través de las diferentes rutas, de acuerdo con lo que se observa en el mapa de la página 17. Página 18. Temas para comprender el periodo. ¿Cómo fue que algunos grupos de cazadores y recolectores lograron desarrollar la agricultura y cambiar su forma de vida? Para observadores. 1. Con el título, Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece al inicio de esta página.
2. Observa la secuencia de las imágenes de abajo y de la siguiente página. ¿Qué escribirías como una respuesta posible a esa pregunta? 3. Al estudiar este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema y que esté relacionada con la pregunta. 4. Al terminar el bloque 1, completa el esquema de la sección, lo que aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Observa la primera imagen. Actividades de grupos de cazadores-recolectores. Observa la segunda imagen. Cacería del mamut realizada por grupos nómadas. Página 19. Leo y comprendo. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y responde las preguntas de cada apartado con la información que se presenta en tu libro. ¿Qué hecho histórico describe? ¿Cuándo y dónde ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo sucedió? Ahora, observa la imagen. En gran medida, la sedentarización fue posible gracias a la agricultura. Página 20. El poblamiento, migrantes de Asia a América. Hace miles de años, la Tierra experimentó una serie de cambios climáticos conocidos como glaciaciones. Durante estas, las temperaturas descendieron tanto que se produjo un enfriamiento del planeta y como resultado, aumentaron las partes de tierra que estaban cubiertas de hielo. Las glaciaciones provocaron cambios en las plantas y los animales, en el nivel del agua de los mares y desde luego, en la vida humana. Durante el último periodo de glaciaciones, el nivel del mar bajó a tal punto que las áreas de tierra del estrecho de Bering, que ahora están sumergidas en el mar, quedaron en la superficie. Con ello se formó un puente, el cual permitió que grupos de seres humanos y animales cruzaran de Asia a América. Se cree que los primeros pobladores de América cruzaron el estrecho de Bering siguiendo animales para cazarlos. Al trasladarse del actual territorio de Siberia, en Rusia, hacia Alaska, en Estados Unidos, el ambiente era muy frío, pero conforme avanzaron rumbo al sur del continente, la temperatura era más cálida, además la flora y la fauna eran distintas y más abundantes. Pasaron miles de años para que el continente americano se poblara completamente. Una de las razones fue que los grupos humanos eran nómadas. Al llegar a una zona con abundantes recursos naturales, la habitaban hasta que estos se agotaban y entonces partían a otro sitio en busca de nuevos recursos. Observa la imagen. Durante las glaciaciones la temperatura de la Tierra descendió tanto que gran parte de ella se cubrió de hielo. Página 21. Observa la imagen. Cacería del merat realizada por grupos nómadas. Un dato interesante. Para medir el tiempo es posible utilizar medidas como año, 365 días, lustro, 5 años, década, 10 años, siglo, 100 años, y milenio, 1000 años. Los antiguos romanos desarrollaron un sistema de numeración en el que se usaban distintas letras: I igual a 1, V igual a 5, X igual a 10, L igual a 50, C igual a 100, D igual a 500, M igual a 1000. Para designar los siglos y milenios es común que los historiadores utilicen los números romanos. ¿Has notado que después de las fechas históricas aparecen las abreviaturas A, C y DC? Significan antes de Cristo y después de Cristo. Las usamos porque nuestro calendario toma como referencia el nacimiento de Cristo para ubicar las fechas. Por ejemplo, los 100 años anteriores al nacimiento de Cristo forman el siglo I a C, así que los 200 años anteriores hacen el siglo II a C, y así sucesivamente hacia atrás. De tal forma, el primer siglo de nuestro calendario corresponde a los años que están entre el año 1 y el año 100, siglo I de C, los años que van del 101 al 200 son el siglo II de C, los años del 201 al 300 componen el siglo III de C y así sucesivamente hacia adelante. Página 22. Los primeros grupos humanos en el actual territorio mexicano. Se sabe poco acerca de los primeros pobladores del actual territorio mexicano, ya que para investigarlos solo se cuenta con restos de viviendas, de animales y de seres humanos, cráneos, esqueletos y dientes, algunos utensilios de piedra y hueso, y pinturas rupestres que han servido como fuentes de información. Los principales descubrimientos de los primeros grupos humanos que se han encontrado en el actual territorio mexicano están en El Cedral, San Luis Potosí, en Tepexpan y en Santa Isabel Iztapan, Estado de México, y en el Peñón de los Baños, Ciudad de México. La información que aportan estos restos materiales permite saber que los pobladores nómadas de aquella época vivían en grupos de menos de 100 integrantes, se alimentaban de animales que cazaban y pescaban, así como de plantas y frutos que recolectaban. También se sabe que usaban el fuego. En sus diferentes actividades, estos grupos utilizaban agujas hechas de hueso, navajas, hachas y otros instrumentos tallados en madera y en piedra, así como cuerdas y redes, y se cubrían con pieles de animales. Observa la imagen. Puntas de proyectil, Cueva de la Perra,
Tamaulipas, entre 7000 y 4500 a.C. Página 23. El trabajo era colectivo y de acuerdo con la edad y el sexo, se asignaban tareas específicas como cazar animales o recolectar. Los nómadas habitaban en distintos tipos de viviendas, como cuevas y refugios sencillos de techos fabricados con pieles, hojas y ramas sostenidas por estacas de madera. Estas viviendas las usaban para dormir y protegerse de la lluvia, y las abandonaban cuando migraban hacia otra zona. Observa la primera imagen. En la actualidad, diversos grupos usan técnicas de caza parecidas a las de los antiguos nómadas, como en Namibia, África. Observa la segunda imagen. Los pigmeos doblan ramas para crear refugios en campamentos de caza. El Congo, África. Página 24. Una nueva actividad, la agricultura. En México, el cultivo del maíz se inició alrededor del año 5000 a.C. Probablemente en un principio las mujeres y los niños aprendieron a identificar las plantas comestibles y comenzaron a cuidarlas. Después, observaron que las semillas se dispersaban a otros lugares a través del viento, transportadas por los pájaros o los insectos, y que donde caían las semillas nacían nuevas plantas. Cuando comprendieron este proceso, empezaron a sembrarlas y obtener sus propios alimentos. Para explicar por qué los grupos nómadas de cazadores-recolectores empezaron a practicar la agricultura, los investigadores consideran que en ciertas regiones llegó un momento en el que la población aumentó tanto, que lo recolectado ya no alcanzó para alimentar a todos los integrantes del grupo, entonces buscaron la forma de producir alimentos en mayores cantidades y almacenarios. Observa la imagen. La sedentarización fue posible, en gran medida, gracias a la agricultura. Página 25. Gracias a la agricultura y a la domesticación de ciertos animales como el guajolote, los grupos humanos dependieron cada vez menos de la cacería y la recolección. Hoy sabemos por los restos de semillas hallados en Tehuacán, Puebla, que en esta zona se cultivó el maíz, el chile, el aguacate, el amaranto, el frijol y el chayote, y a la par continuaron de manera habitual la caza y la pesca. También surgieron la alfarería y la cestería. A partir de la sedentarización se formaron las primeras aldeas y comenzó el intercambio o trueque de productos. Así se inició el comercio. Comprendo y aplico. Con la información de las imágenes y los textos de los dos temas anteriores, elabora un cuadro comparativo en el que expongas las diferencias entre los grupos nómadas y los sedentarios. Para ello, toma en cuenta sus actividades cotidianas, los instrumentos que empleaban y sus tipos de vivienda. Observa la imagen. Los primeros grupos sedentarios se establecieron en lugares donde había agua, río, lago, formaban aldeas y practicaban la agricultura. Página 26. Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica, características geográficas y culturales. Los investigadores distinguen tres grandes áreas culturales en lo que actualmente ocupa el territorio mexicano, parte de Estados Unidos y Centroamérica. Las características de cada una de estas áreas responden a la adaptación de determinados grupos humanos al espacio geográfico en el que se desarrollaron. Aridoamérica. Esta gran área cultural se caracteriza por tener zonas áridas y semiáridas, así como por la presencia de montañas, mesetas, estepas, desiertos y costas. Su clima es extremoso, muy caluroso durante el día y muy frío durante la noche. Los pobladores de Aridoamérica tuvieron que adaptarse a un medio especialmente difícil de habitar. Debido a las condiciones ambientales poco favorables para la agricultura, las principales actividades fueron la recolección, la caza y la pesca. En las cuevas de La Paila y La Candelaria, en Coahuila, se han encontrado evidencias de que los aridoamericanos poseían conocimientos complejos, pues eran hábiles acondicionando cuevas para habitarlas, desarrollaban la alfarería y sepultaban a sus muertos. Además, producían diversos objetos, como sandalias, bolsas y redes, que elaboraban con plantas y restos de animales. Observa la imagen. Debido a las condiciones ambientales, la agricultura no se desarrolló favorablemente en Aridoamérica. Página 27. También sabían fabricar armas para cazar, como el arco, la flecha y lanzas con punta de piedra. Poco se sabe acerca de sus prácticas religiosas, pero mediante el estudio de algunos restos materiales es posible concluir que tenían un sistema de creencias complejo, como se puede observar en la gran cantidad de pinturas rupestres descubiertas en las cuevas Boca San Julio y Las Flechas en Baja California Sur. También se ha podido determinar que daban un tratamiento ritual a los cuerpos de sus muertos, como en los localizados en la cueva de La Candelaria, Coahuila. Observa la primera imagen. Los habitantes de Aridoamérica tuvieron que sobrevivir en este tipo de paisajes, donde cazaban conejos y venados. Observa la segunda imagen. Ejemplo de un enterramiento encontrado en la cueva de La Candelaria, Coahuila. Página 28. Mesoamérica.
Esta gran área cultural se distingue por tener bosques, selvas, costas y montañas, varios tipos de climas y abundancia de ríos y lagunas en ciertas zonas. Estas condiciones favorecieron el desarrollo de la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades. Entre los años 35.000 y 7.000 a.C., Mesoamérica fue habitada por grupos de cazadores-recolectores, quienes aprovecharon los recursos naturales de algunos lugares para instalarse temporalmente. Entre los años 7000 y 2500 a.C., los grupos nómadas comenzaron a vivir en aldeas. En ese periodo empezaron a conformarse los rasgos característicos de Mesoamérica, entre ellos, el más importante fue el cultivo del maíz. A partir del 2500 a.C. inició el desarrollo de la escritura, las primeras construcciones de carácter religioso, el perfeccionamiento de la cerámica y el comercio a larga distancia. Observa la imagen. Mesoamérica se caracterizó por contar con abundantes fuentes de agua que favorecieron el desarrollo de la agricultura. Página 30. Temas para analizar y reflexionar. La pintura rupestre. En algunas regiones del actual territorio mexicano, como Aguascalientes, Morelos, Guerrero y principalmente Baja California, varios grupos nómadas hicieron pinturas rupestres, llamadas así porque fueron pintadas sobre superficies rocosas. Los colores negro, rojo y ocre los obtenían de minerales y vegetales molidos que mezclaban con grasa animal o resina de los árboles y agua. Para pintar usaban sus propias manos, restos de carbón, como si fueran gises, y pinceles rudimentarios hechos con el pelo de los animales que cazaban. Algunas investigaciones sugieren que esas imágenes tenían una función ritual, comunicar a los humanos con sus antepasados y con los espíritus del mundo sobrenatural. Otras, en cambio, plantean que solo representan ideas de caza y de guerra, es decir, las actividades cotidianas de esos grupos. Ocre. Color amarillo oscuro que se obtiene de la mezcla de algunos minerales y arcilla. Observa la imagen. Pinturas rupestres en la llamada Cueva Pintada. Tienen una antigüedad aproximada de 7500 años. Sierra de San Francisco, Baja California Sur. Página 31. Observa las imágenes. Pinturas rupestres en el Parque Natural Grutas de Juztlahuaca, Guerrero. Investigo y valoro. 1. En parejas, dibujen en una cartulina o cartoncillo una pintura similar a una rupestre, en la que representen algún aspecto de la vida de los grupos de cazadores-recolectores de Aridoamérica. Usen la información de los textos anteriores como guía. Asimismo, apóyense en lo que han aprendido en sus clases de educación artística. 2. Cuando terminen su pintura, expónganla ante el grupo. Al concluir las exposiciones, comenten si sus compañeros comprendieron el mensaje que quisieron transmitir y si las imágenes fueron claras o causaron confusión. 3. En grupo, y con la orientación de su maestro, reflexionen acerca de los desafíos que enfrentaron los hombres y las mujeres de la prehistoria al crear los primeros lenguajes usando las pinturas rupestres. Página 32. La importancia del cultivo del maíz. La mayor parte de la dieta de los mexicanos se compone de alimentos preparados con maíz, como tortillas, tamales, atole y pozole, entre otros. La domesticación de este cereal fue muy importante porque propició que los grupos nómadas se volvieran sedentarios. El cultivo del maíz fue el sustento de los pueblos mesoamericanos y se convirtió en objeto de culto, como lo demuestra la adoración al dios Enteotl entre los mexicas, o historias como el Popol Vuh, entre los mayas, que narra cómo los dioses crearon la humanidad con masa de maíz. Observa la imagen. Planta de maíz con mazorcas en forma de cabezas humanas. Representa el origen de la humanidad. Cacastla, Tlaxcala. Página 33. Investigo y valoro. Actualmente existen varias especies de maíz con las que se elaboran diferentes platillos de la cocina mexicana. En algunos de esos platillos se mezclan tradiciones prehispánicas. 1. Busca información sobre recetas de cocina prehispánica y selecciona una que utilice el maíz como ingrediente principal. 2. Elabora un cartel que contenga la receta que seleccionaste y la información que recabaste. Consulta tu libro de español para orientar el diseño de tu cartel. También revisa tu libro de ciencias naturales para relacionar la información que expongan con el consumo de una dieta equilibrada. 3. Muestra tu cartel a tus compañeros y expon la información que contiene. 4. Para finalizar, comenten en el grupo, ¿por qué el maíz es importante para los mexicanos? Observa la imagen. Cofre de piedra o tepetiacali con detalles relativos al maíz. Para saber más acerca del cultivo del maíz y su importancia en la alimentación, pregunta a tu maestro por el siguiente libro que se encuentra en la biblioteca escolar, Tomás Sánchez Chablé, El cultivo del maíz México, CEP, 1992.
Página 34. Lo que aprendí. 1. Completa la siguiente tabla. Recupera de tu cuaderno lo que escribiste en mi respuesta inicial y lo que anotaste de nueva información en cada tema. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de lo que aprendiste? ¿Por qué? Pregunta detonadora de bloque. ¿Cómo fue que algunos grupos de cazadores-recolectores lograron desarrollar la agricultura y cambiar su forma de vida? Mi respuesta inicial. Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 1. Mi respuesta final. 2. Completa el siguiente cuadro. Al terminar, reflexiona acerca de lo que estudiaste en el bloque. Coméntalo con tu maestro y el grupo. Marca con una X tu nivel de desempeño durante el bloque. Excelente. Regular. Requiero esforzarme más. ¿Qué necesitarías para mejorar tu desempeño? Página 35. Evaluación. Subraya la respuesta correcta. 1. La zona marcada en el mapa con el número 1 corresponde a A. Mesoamérica. B. Oasis América. C. Aridoamérica. 2. Las características geográficas de la imagen corresponden al territorio conocido como A. Mesoamérica. B. Oasis América. C. Aridoamérica. 3. ¿Qué actividad cambió por completo la forma de vida de los grupos nómadas? A. La práctica de la cacería y la recolección. B. El desarrollo de la agricultura. C. La elaboración de pinturas rupestres. 4. ¿Cuáles características corresponden a un grupo sedentario? A. Realizaban pinturas rupestres y vivían de la pesca. B. Vivían de la recolección y sin establecerse en un lugar fijo. C. Construían viviendas y practicaban la agricultura. 5. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos del poblamiento de América. 1. Los primeros habitantes de América hicieron pinturas rupestres en algunas cuevas. 2. Los primeros habitantes del continente americano aprendieron a cultivar diversas plantas. 3. Los primeros habitantes de América llegaron al continente por el estrecho de Bering. A. 1, 2, 3. B. 3, 1, 2. C. 2, 3, 1.